Vamos a empezar a hablar de el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Primero tenemos que saber qué es una reanimación cardiopulmonar y vamos a definir esta RCP como las maniobras básicas que se van a realizar sin necesidad de tener un equipo avanzado ni medicamentos a la mano. En primera medida se hace, o es el primer paso que se hace cuando un paciente entra en una parada cardíaca. Antes de empezar a darle los pasos necesitamos que nos quede claro qué es una parada cardíaca. Una parada cardíaca es cuando un paciente entra en un periodo de asistolia. Y si ustedes recuerdan, la asistolia quiere decir sin pulso cardíaco, o sea, el paciente no tiene pulso cardíaco, el corazón dejó de latir. ¿Cuáles son esas principales causas para que a una persona le dé una parada cardíaca? Son múltiples, pero digamos que las más recurrentes son, pues primero, que tenga algún problema de conductividad eléctrica, lo que veíamos anteriormente. Segundo, la formación de arteriosclerosis, que creo que ya les expliqué, que consiste que cuando esos vasos sanguíneos están normales y por el consumo elevado de colesterol, esos vasos sanguíneos empiezan a formar unas placas de ateromas o unas placas lipídicas, o sea, de grasa, y esas placas pues en su momento se van a formar y van a llegar a un punto donde me van a obstruir el paso de la sangre en ese vaso sanguíneo. Y pues lo que pasa en los infartos agudos de miocardio por causa de arteriosclerosis es que las arterias que llevan la sangre oxigenada al corazón pues sufren de estos ateromas. Por consiguiente, la sangre oxigenada no va a lograr pasar por ese vaso sanguíneo y a ese pedazo de miocardio de corazón pues no le va a llevar la sangre oxigenada y ningún tejido de su cuerpo va a funcionar sin oxígeno. Por ende, pues ese tejido llega a fallar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que las principales causas es por fallas en la conductividad eléctrica o por la arteriosclerosis, la formación del ateroma, de esas placas lipídicas que obstruyen el paso como tal de ese flujo sanguíneo. Listo. Ahora vamos a mirar uno a uno el paso a paso que se debe realizar para poder iniciar estas maniobras de RCP. Entonces, el primer paso es la identificación de la parada cardíaca. Entonces vamos a buscar por acá el mapa y acá me dicen la parada cardíaca. El reconocimiento se hace, identificamos al paciente que está en parada cardíaca, hacemos el llamado de emergencia y aseguramos el área. ¿Cómo vamos a identificar la parada cardíaca? Nos tenemos que hacer 3 preguntas. La primera es preguntarnos si el paciente responde. Entonces, llamamos al paciente por su nombre si lo sabemos. Si no lo sabemos, señor, señora, señorito, señorita, hacemos un llamado fuerte y si no nos responde, procedemos a mirar que el paciente respire. En llegado caso que el paciente no respire, verificamos el pulso cardíaco. El pulso cardíaco, recordemos que en nuestro cuerpo tenemos todos estos pulsos cardíacos, pero en el momento de identificar una parada cardíaca, el pulso que vamos a elegir es el pulso carotidio, este que se encuentra acá en la parte del cuello. Ese es el pulso de elección porque es el que está más cerquita al corazón, es el más fuerte y es el último en irse. Después de que ya identificamos el paciente no nos responde, no respira y no tiene pulso, lo que tenemos que hacer como tal es hacer un llamado de emergencia a la línea de emergencia. Y en ese llamado de emergencia tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, que tengo que identificar o decir que tengo un paciente en parada cardíaca o en código azul, que es el código que se utiliza para decir que estoy en un paro cardiorrespiratorio. Digo código azul. Segundo, voy a dar la ubicación exacta de donde está ocurriendo, si es posible. Ejemplo, si en llegado caso que fuera la institución Corporación Educativa Sin Fronteras, el edificio que está en la avenida Segunda, en el 4º piso, la ubicación más exacta que se pueda para que las personas que van a venir a brindar ese apoyo, pues no duren mucho tiempo buscando el lugar, sino que lleguen al lugar exacto. Y tercero, los datos que tenga el paciente, un paciente femenino o masculino de aproximadamente tantos años. Si hay un familiar, le pregunto si ese paciente sufría de algo y si no, pues simplemente doy los datos de la ubicación. Después de que hacemos el llamado de emergencia, bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que yo, después de que identifico el paro, yo no puedo agarrar mi celular y ponerme a llamar a emergencias y a esperar a que me contesten y mientras tanto dejo al paciente sin atención. No, lo ideal es de que inmediatamente usted identificó el paro, usted empiece con el tercer paso, que es el paso de las compresiones torácicas.
¿Cómo hace para llamar a emergencia? Si hay más gente, usted lo que va a hacer es que va a identificar a una persona de ese público que está ahí, la identifica, le dice usted, la señorita de camisa roja, usted por favor llame a emergencia y diga que hay un código azul, ¿sí? Delega esa función. Si no hay absolutamente más nadie y usted está solo, usted puede agarrar su celular, marca la línea de emergencia, lo coloca en altavoz y mientras tanto va iniciando con el siguiente paso, que son las compresiones torácicas. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta antes de empezar las compresiones torácicas es mirar el lugar donde ocurrió, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente cayó en un lugar de peligro, ejemplo, iba pasando una avenida principal o cayó sobre unos vidrios y los partió, pues yo lo primero que tengo que hacer antes de tirarme con el paciente a brindarle esas compresiones torácicas es asegurar el área. ¿Para qué? Para que yo no corra peligro. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que si el paciente tuvo riesgo de algún tipo de fractura o tuvo algún tipo de accidente, pues obviamente yo no puedo movilizar el cuerpo, porque si tiene algún tipo de fractura, pues lo que voy a hacer es empeorar el cuadro. Lo que sí puedo hacer es pues asegurar el área. Si es en una avenida, pues parar los carros para no sufrir ningún tipo de accidente, retirar los vidrios. O sea, tengo que preservar que mi vida no corra peligro en el momento en que va a brindar esa ayuda. Ahora sí empezamos las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas se van a dar lo más precozmente. Se supone que yo tardé por mucho 1 minuto, y eso es mucho, identificando el paro cardíaco, activando la llamada de emergencia y asegurando el área. Entre menos tiempo me demore en iniciar las compresiones torácicas, pues obviamente voy a darle más posibilidades a ese paciente de salir de esa parada cardíaca. Esas compresiones torácicas se van a caracterizar porque tienen que tener una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, el minuto tiene 60 segundos. Eso quiere decir que por cada segundo usted va a realizar 2 compresiones. Cuando hagamos el ejercicio práctico, vamos a tener en cuenta el ritmo en que se hacen esas compresiones. Lo segundo que usted tiene que saber es que esas compresiones las va a intercalar con unas ventilaciones. Ojo, después de que pasamos por la pandemia COVID, se dice que se preserva las compresiones sobre las ventilaciones. Si usted no tiene un equipo de protección de vía aérea, pues usted lo que hace es hacer las compresiones. Pero pues ya es decisión suya, ¿sí? Las ventilaciones se tienen que hacer 30 compresiones. Comprimo 30 veces, 1, 2, 3, cuento hasta 30 e inmediatamente hago 2 ventilaciones. Y continúo con ese ciclo sin parar. Cuando yo complete 5 veces 30 compresiones por 2 respiraciones, estoy hablando de que complete un ciclo. Si yo tengo otra persona haciéndome apoyo con esas ventilaciones, después de que complete un ciclo, o sea, 5 veces 30 por 2, yo puedo intercambiar y que la otra persona haga las compresiones y yo sigo haciendo las ventilaciones. Las compresiones tienen que tener una profundidad aproximadamente de 5 centímetros de profundidad, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la ubicación de las manos. Primero tiene que ubicarse en la zona del esternón. Acá en esta imagen se alcanza a ver, se ubica en la zona del esternón. Lo que usted tiene que tener en cuenta es que la fuerza usted no la va a hacer ni con sus dedos ni con esta parte de la palma, sino la hace con el talón de la mano. Así pues como se ve en esta imagen, que es importante que sepan que la mano que va a ir debajo, la que va a ir acá debajo, va a ser la mano no dominante con la que usted no escribe. Ejemplo, en mi caso yo soy diestra, entonces mi mano no dominante sería la izquierda. Y encima va a ir la mano dominante con la que usted tiene mayor fuerza, va a entrelazar los dedos y con el talón de la mano va a ejercer la fuerza. Importante de la técnica, usted tiene que tener en cuenta que los brazos tienen que ir totalmente extendidos, no pueden estar flexionados, porque la fuerza de su cuerpo usted no la hace con su brazo, sino que la hace con la caída de su peso sobre esa zona. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es que los hombros tienen que ir alineados con las manos para que pueda ejercer la fuerza en una mayor precisión. Y lo otro es que su espalda tiene que ir en una posición anatómica. Tiene que tener en cuenta que tiene que minimizar al máximo las interrupciones. Usted no puede empezar las compresiones cardíacas y parar, porque lo ideal es que sean continuas. Las ventilaciones, casi siempre vamos a utilizar la mascarilla o la bolsa autoinflable, que es lo que comúnmente llamamos como el ambú, y esa mascarilla se va a ubicar en la zona como tal del mentón,
Y vamos a hacer una técnica en C. No sé si acá alcanzan a ver cómo está ubicada la mano de la enfermera. Hace una C con el dedo pulgar y el dedo índice. Hace una C para hacer un sello hermético de esa mascarilla, y con los 3 dedos que sobran hace una forma de E para retraer hacia atrás la mandíbula. Cuando hagamos la práctica vamos a mirar esta técnica de cómo se dan las ventilaciones. Importante que las ventilaciones duran 1 segundo. Entonces casi siempre se cuenta como 1001, 1002 para darle el tiempo como tal del segundo. Recuerden que son cada 30 compresiones, 2 respiraciones y es de manera continua. Listo, después de que terminamos de hacer las compresiones junto con las ventilaciones, supongamos que ya llegó la ambulancia o el servicio que pedimos, o supongamos que en el lugar donde estamos, ejemplo, si es un centro comercial, siempre vamos a tener un desfibrilador automático, un DEA. Ese DEA se utiliza, como la misma palabra lo dice, para desfibrilar o para soltar una carga eléctrica en el corazón para intentar que ese corazón vuelva a latir. Cuando hagamos la práctica les explico cómo se debe colocar ese DEA. Y el último paso pues ya sería como tal el traslado en ambulancia a un lugar seguro, a un puesto de salud seguro.